Historia 1. El tío Ray. Cuando era pequeño creía que mi tío Ray era el hombre más genial del mundo. Era el hermano menor de mi padre, 4 años más joven. Y mientras mi padre era un detective serio en el departamento de policía de Santa Mónica, Ray dirigía una tienda de surf en la playa. No era un fracasado, ni mucho menos. Su negocio era sólido, con varios empleados y una facturación de 6 cifras. Sin embargo, mi padre siempre lo veía como su hermano pequeño y un poco descarriado, aunque lo quería profundamente. Ray tenía una casa en la playa y cada verano íbamos allí unas cuantas veces para pasar el día con él y su novia, Nina. Un verano, cuando ya estábamos listos para ir a la playa, mi padre nos dijo de repente que el tío Ray estaba ocupado y que tendríamos que visitarlo en otro momento. Podíamos ir a la playa, pero no a casa de Ray. Recuerdo que aunque me decepcionó, lo olvidé en cuanto mis pies tocaron la arena. Solo tenía 7 años, así que no sospeché nada raro. Sin embargo, noté que mis padres actuaban de manera extraña, hablando en voz baja mientras mi hermano y yo jugábamos en la arena. No le di importancia. Estaba demasiado ocupado construyendo castillos de arena. Al día siguiente, mis padres nos sentaron en el sofá a mi hermano y a mí, y nos contaron que el tío Ray había sufrido un accidente de coche y se había ido al cielo. No entraré en detalles para no entristecer demasiado, pero la pérdida de Ray me afectó durante mucho tiempo. Con los años, el dolor se desvaneció y la vida siguió su curso. Crecí, me gradué, conseguí un trabajo y me mudé a Oxnard con mi novia, con quien llevaba unos años. Un día, mientras regresábamos a Oxnard después de visitar a mis padres en Santa Mónica, mi novia se quedó callada y melancólica. Le pregunté si estaba bien, y me dijo que a veces se sentía incómoda al pasar por esa parte de la autopista de la costa del Pacífico. Cuando le pregunté por qué, me contó una historia que me dejó helado. 20 años atrás, una amiga del instituto de su madre había ido a pasar unos días con su novio de muchos años en una cabaña. Le había contado a la madre de mi novia todos los detalles: dónde estaba, cuánto tiempo se quedaría y cuándo volvería. Pero cuando pasó la fecha de regreso y no había noticias de ella, la madre de mi novia se preocupó. Los padres de la chica llamaron a la policía, les dieron los detalles de dónde estaba y con quién, y pidieron que la buscaran. Días después, recibieron una noticia devastadora. Encontraron el coche del novio, que había sido estrellado deliberadamente contra un barranco. Él estaba dentro, muerto por una fractura de cuello, mientras que ella estaba en el maletero, desmembrada y envuelta en plástico. La policía nunca descubrió cómo ni por qué la mataron, ni por qué el novio estrelló el coche, pero las huellas de él estaban en el plástico, por lo que la conclusión parecía obvia. La madre de mi novia se lo tomó muy mal. Había conocido al novio varias veces, y siempre le pareció un buen tipo. Pasar por ese tramo de la autopista la afectaba emocionalmente. Mientras escuchaba la historia, dije algo como «qué terrible». Entonces, mi novia mencionó el nombre de la chica. Pobre Nina, qué manera tan horrible de irse. Me quedé en shock. Conduje en silencio un par de minutos antes de preguntar: «¿Acabas de decir Nina?». Cuando lo confirmó, 2 pensamientos cruzaron mi mente. Primero, recordé que el tío Ray tenía una novia llamada Nina. Segundo, recordé que murió en un accidente de coche, pero nadie mencionó que fuera intencionado. Le pregunté a mi novia si recordaba el nombre del novio. Sentí un nudo en el pecho, aunque una voz en mi cabeza me decía que era solo una coincidencia. Pero cuando dijo «creo que era algo como Ron o Rick», y yo pregunté «¿era Ray?», ella se giró sorprendida. «Sí, Ray, ya habías oído esta historia». No respondí. Me concentré en la carretera, intentando procesar el caos. En cuanto pude me detuve, pedí a mi novia que esperara en el coche, y llamé a mis padres. Era casi las 9 de la noche.
así que mi madre estaba en la cama, pero mi padre contestó. Notó que algo andaba mal y me interrumpió. Dime qué pasa. Tras una pausa, le pregunté, papá, ¿cómo murió el tío Ray? Me dijo que fue un accidente de coche, pero cuando insistí en si realmente fue solo un accidente, hizo una pausa y respondió, ven a casa mañana, te lo explicaré todo. Me sentía extrañamente entumecido al volver al coche. Mi novia insistió en saber qué pasaba, pero no pude hablar hasta que llegamos a casa. Tenía un miedo irracional de que, si no mantenía la calma, terminaría en un accidente como en una película de terror. Ya en casa, con una cerveza en la mano, le conté todo a mi novia, incluyendo cómo mi padre prácticamente había confirmado mis sospechas con su te lo explicaré todo. Ella se disculpó, como si fuera su culpa, pero no lo era, era de Ray. Esa noche apenas dormí, y cuando lo hice, tuve una pesadilla vívida en la que mi padre me llevaba al garaje, y me mostraba el cuerpo de Ray, en un ataúd. Me desperté temblando, y me lavé la cara para calmarme. Horas después, conducía de vuelta a Santa Mónica, para hablar con mis padres. Esperaba una conversación emocionalmente intensa, y así fue. Mi madre ya estaba llorando cuando llegué. Me abrazó y se disculpó por no haberme dicho la verdad. Mi padre me contó los detalles, que coincidían con la historia de Ray y Nina. Habían ido a una cabaña para el fin de semana. El lunes, Ray llamó a mi padre desde la carretera, sonando fuera de sí, hablando incoherentemente sobre algo que pasó en la cabaña. Colgó abruptamente, y nunca más respondió. Ese mismo día, íbamos a visitar a Ray, pero justo antes de salir, 2 detectives amigos de mi padre llegaron a casa, y le dieron la noticia. Habían encontrado a Ray, y no eran buenas noticias. Mi padre no trabajaba en homicidios, pero sus colegas le dieron todos los detalles. Ray y Nina se habían alojado en una cabaña cerca de Redwood Deck, parte de un grupo de 5 cabañas exclusivas. Curiosamente, ese fin de semana, las otras 4 estaban vacías, algo inusual para un lugar tan popular. Los detectives no encontraron testigos que pudieran hablar del estado mental de Ray. Además, horas antes de la llamada a mi padre, Ray y Nina habían parado en una gasolinera, donde parecían actuar con normalidad. Sin embargo, en algún momento después, Ray mató a Nina, la desmembró, la envolvió en plástico, y la metió en el maletero antes de estrellar su coche. Mi padre me contó todo esto con lágrimas en los ojos, algo que nunca había visto en él. No solo estaba triste, sino frustrado por las preguntas sin respuesta. ¿Qué pasó en la cabaña? ¿Por qué Ray actuó así? ¿Qué quiso decir en esa llamada? Los detectives nunca entendieron por qué Ray mató a Nina, ni por qué estrelló el coche, pero sus huellas en el plástico señalaban lo obvio. Me sentí entumecido. Había pasado la noche anterior dándole vueltas, aceptándolo y volviendo a cuestionarlo. Escuchar los detalles fue resignarme a la verdad. Mis padres se disculparon por ocultármelo, pero les dije que entendía por qué lo hicieron. ¿Cómo le explicas algo así a un niño? Al volver a casa, le conté todo a mi novia, y hablamos mucho sobre ello. Su apoyo fue como una terapia gratuita, y gracias a ella, pude sobrellevar una de las peores experiencias de mi vida. Historia 2. El padre desconocido. Crecí en Greater Manchester con mi madre, en una familia monoparental. Nunca conocí a mi padre, pero mi madre me hablaba de él. Le encantaba el fútbol, la comida india para llevar, y trabajaba en una constructora desde que dejó la escuela a los 16. Sonaba como un buen tipo que cuidaba de mi madre, y nunca la maltrató. Cuando ella quedó embarazada de mí, él fue a un viaje de amigos a España, para disfrutar de su última libertad antes de mi nacimiento. Pero una tormenta en el mar volcó su bote, y él y sus amigos murieron. Mi madre me lo explicó cuando era pequeña, diciendo que los ángeles los llevaron al cielo, porque era mejor que el fondo del mar. De niña, no lo veía tan trágico, pero con los años, mi madre me reveló la verdad, y eso lo cambió todo. A los 23 años, mientras tomaba té en casa de mi madre, ella me preguntó si querría saber cosas sobre mi padre que nunca me había contado.
Su tono me hizo sospechar que no serían buenas noticias, pero dije que sí, quería conocer la verdad completa. Entonces me contó que mi padre no era perfecto. No fui un embarazo planeado, y aunque él y mi madre se querían, la noticia lo descolocó. Trabajaba duro, pero no ganaba mucho, y la presión de tener un hijo lo frustró. Un día, volvió del fútbol con una actitud distinta, presumiendo como si tuviera un plan genial. Durante semanas, actuó como si fuera el hombre más listo de Inglaterra, hasta que de repente, cambió, parecía asustado, como si algo terrible lo persiguiera. Mi madre le preguntaba qué pasaba, pero él lo negaba todo. Entonces, anunció que iría a España, con un amigo para relajarse antes de mi nacimiento. Mi madre lo dejó ir, pensando que necesitaba desestresarse, pero pasó una semana, y no volvió. Ella contactó a la policía, que descubrió que mi padre había entrado a España, pero no había pruebas de que saliera. Semanas después, encontraron un bote en una playa del sur de España, con bolsas deportivas vacías, y los cuerpos de mi padre y su amigo, ambos asesinados a tiros. La policía sospechaba que estaba relacionado con residuos de cocaína, encontrados en las bolsas. Mi madre quedó destrozada. Mi padre no consumía drogas, pero parecía que había intentado ganar dinero rápido con algo ilegal. La situación empeoró cuando la policía registró nuestra casa, sospechando que mi padre estaba involucrado en un asesinato antes de morir. Mi madre, embarazada de mí, estaba al borde del colapso. Resulta que mi padre conoció a un hombre llamado Mustafa, Musi, en una tienda de kebabs. Musi, conectado con la mafia turca, le ofreció a mi padre convertir 10,000 libras en 250,000 en un mes, mediante un cargamento de cannabis. Mi padre y su amigo juntaron el dinero, pero el cargamento fue incautado por la policía. Musi dijo que no había nada que hacer, pero mi padre no le creyó, y pensó que los había estafado. Junto con su amigo, secuestraron a Musi, lo torturaron para que confesara, pero él no cedió. Algo salió mal, y Musi murió. Para evitar sospechas, no tocaron su cuenta bancaria, y deshicieron del cuerpo. Después, mi padre y su amigo fueron a España para comprar cocaína y traerla al Reino Unido por rutas menos vigiladas, pero algo salió mal en el mar. Probablemente los interceptaron, le robaron la droga y los mataron. La policía confirmó que el cargamento de cannabis fue incautado, así que Musi no había mentido. Mi padre torturó y mató a un hombre inocente por nada, y probablemente su muerte fue una venganza de la mafia turca. Luché mucho con esta verdad. No odio a mi padre, lo amo, aunque nunca lo conocí. Hizo lo que hizo por amor a mi madre y a mí, pero fue estúpido. Si hubiera elegido un camino seguro y legal, aún tendría un paterre, y A3, el coso de Frista. En la pequeña ciudad de Amstetten, en Baja Austria, hay un edificio gris de 3 pisos que combina una casa familiar con un bloque de apartamentos. Su propietario, Josef Frista, un ingeniero eléctrico retirado, lo construyó en 1978, Nebusi, incluyendo un jardín en la azotea. Frista era reservado, educado pero extremadamente estricto, especialmente con una regla: nadie podía entrar al sótano. Frista nació en 1935 en Amstetten. Su padre lo abandonó a los 4 años, y su hermano mayor murió en la Segunda Guerra Mundial. Su madre, María, lo crió sola, y él afirmaba que era abusiva. A los 18, Nebusi estudió ingeniería eléctrica, y se casó con Rosemarie, con quien tuvo 7 hijos incluyendo a Elizabeth, nacida en 1966. En 1967, Fristal comenzó a mostrar un comportamiento perturbador. Fue arrestado por violar a una enfermera de 24 años en Linz, pero solo cumplió 12 meses de una sentencia de 18. Tras salir, trabajó en construcción y como vendedor viajero, pero no se reformó. En 1977, empezó a abusar físicamente de Elizabeth, entonces de 11 años, y continuó durante 6 años. A los 16, Nebusi, Elizabeth, comenzó un curso de hostelería y huyó a Viena con una amiga, pero la policía la devolvió a casa por ser menor. En 1984, Nebusi, a los 18 años, Elizabeth estaba a punto de independizarse. Frista, temiendo perderla, preparó un plan siniestro. Durante meses, trabajó en el sótano de su casa, creando una celda sin ventanas.
El 28 de agosto de 1984, Nebusi le pidió a Elizabeth que lo ayudara a llevar una puerta al sótano. Una vez allí, la sedó con un paño con éter y la encerró en la celda. Cuando Rosemarie denunció su desaparición, Freestyle presentó una carta supuestamente escrita por Elizabeth, con matasellos de otra ciudad, diciendo que se había ido con un culto, y que no la buscaran. Durante 24 años, Freestyle mantuvo a Elizabeth cautiva en el sótano, visitándola casi a diario, para llevarle comida y violarla, repetidamente. Elizabeth dio a luz a 7 hijos, uno murió al nacer. 3, Lisa, Mónica y Alexander, fueron criados por Freestyle y Rosemarie, tras ser abandonados por Elizabeth, y los otros 3, Kirsten, Stefan y Felix, vivieron en el sótano. Freestyle agrandó la celda en 1994 meses, obligando a Elizabeth y sus hijos a cavar con las manos. Instaló un refrigerador, una placa eléctrica y un televisor, pero también los castigaba cortando la luz o negándoles comida. Amenazó con gas letal y electrocución si intentaban escapar, aunque esto último era falso. Freestyle mantenía el secreto, diciendo que el sótano era su oficina para proyectos confidenciales, escondiendo la entrada tras 8 puertas electrónicas. Durante 24 años, nadie sospechó nada, a pesar de incidentes como un inquilino que escuchó ruidos y recibió una explicación vaga de Freestyle. El 19 de abril de 2008, Freestyle, la hija mayor de Elizabeth, enfermó gravemente. Elizabeth suplicó que la llevaran al hospital, y Freestyle accedió. Los médicos notaron inconsistencias en la historia de Freestyle, quien afirmó que Elizabeth estaba en un culto. La policía reabrió el caso, y el 26 de abril, Freestyle liberó a Elizabeth, Stefan y Felix. En el hospital, tras exigir no volver a ver a su padre, Elizabeth relató sus 24 años de cautiverio, incluyendo cómo Freestyle la violaba frente a sus hijos. Freestyle fue arrestado, y la policía descubrió la celda. En el juicio de 2009, se declaró culpable de asesinato por negligencia del bebé Michael, esclavitud, incesto, violación, coerción y privación de libertad. Fue condenado a cadena perpetua. En 2025, a los 89 años, fue trasladado de una unidad psiquiátrica a una prisión regular, debido a su demencia y fragilidad, aunque muchos creen que sigue siendo un peligro. Freestyle también había encerrado a su madre en el ático, desde 1959, hasta su muerte en 1980, como una forma de vengarse de su abuso. Un psiquiatra lo diagnosticó con un trastorno de personalidad severo, y Freestyle admitió que siempre supo que sus actos eran incorrectos, pero los veía como normales. Su caso plantea preguntas sobre si alguien como él puede dejar de ser una amenaza.